Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Antes que nada, vamos a comenzar. Voy compartiendo pantalla. En la misma que va a contar de dos grandes bloques o partes. Una primera parte que vamos a analizar el qué pasó, ¿no es cierto? Enfocándonos en el clima, viendo lo que fue las precipitaciones y la temperatura, que jugaron un papel muy importante, por lo menos en la última campaña. Viendo lo que nos dejó lo que nos deja y nos deja de enseñanza la base de datos de la región sur de Santa Fe, una base muy grande y de mucha historia, y viendo un poco lo que es la genética, sobre todo haciendo un análisis o poniendo la lupa sobre la red de híbridos de maíz temprano de la región sur de Santa Fe. Una vez que terminamos este primer bloque, ¿no es cierto?, mirando qué pasó y toda la enseñanza que nos dejó la última campaña y lo histórico, vamos a meternos en la segunda parte a cargo de Darío, que él nos va a hablar un poco del futuro, de la planificación de la campaña, de la estrategia para la campaña 22-23 en cuanto a maíz, si lo vamos a sembrar, en qué proporción vamos a sembrar maíz temprano o maíz en diciembre, tardío, cuáles son las variables de manejo que impactan sobre nuestro sistema, la nutrición, cómo vamos a estar pensando en cuanto a nutrición a nuestros cultivos, la densidad objetivo, la fecha de siembra y los márgenes económicos proyectados, que hoy con las distintas relaciones de precio que tenemos, sobre todo con los fertilizantes nitrogenados, urea y precios de granos, sobre todo fertilizantes nitrogenados que impactan muchísimo en el cultivo del maíz, tanto temprano como tardío, o de segunda, que es una campaña o un partido totalmente distinto al que fue la campaña pasada, por lo menos. Bueno, ya metiéndonos en la presentación, vamos a empezar a hablar de lo que fue el clima de la campaña 21-22. Cuando nosotros nos sentamos con los distintos productores o miembros a planificar la campaña, ya por el mes de mayo del 2021, agarrábamos las simulaciones o los modelos que pronostican las distintas fases de ENSO, veíamos que para el trimestre, noviembre, diciembre y enero, teníamos una alta probabilidad de ocurrencia de que el año no sea niño, o sea que las lluvias no, hay una baja probabilidad de aproximadamente el 25% que las lluvias no sean, no estén por encima de los promedios. Lo que termina pasando en realidad en la campaña pasada es que es una fase climática conocida como la Niña, y vamos a ver todas las repercusiones que tuvo en las distintas zonas y grupos de la región. Bueno, cuando analizamos un poco la temperatura, en la campaña que pasó, la 2021-2022. En este caso tomamos una de las localidades de Oliveros, de la estación de INTA Oliveros, porque después vamos a ver que en las distintas localidades de la región pasó algo muy similar en cuanto a la temperatura, y tenemos graficado desde el 1 de septiembre hasta el 13 de abril del presente año. Las líneas de color rojo continuo nos indican las máximas, las líneas grises son las temperaturas promedio, y las azules son las temperaturas mínimas. Cuando vemos las particularidades de la campaña, podemos observar en primer medida que tuvimos durante la misma dos olas de calor, una hacia finales de diciembre, con temperatura alrededor de los 40 grados durante 3 o 4 días, y otra ola de calor fue prácticamente el segundo decenio hasta la primera quincena del mes de enero, del 10 al 16, donde tuvimos 5 días con temperaturas sostenidas máximas por arriba de los 40 grados y en algunos días cercanos a los 45 grados. Todo esto ocurrió durante la etapa de definición de rendimiento de los meses tempranos o el crítico. Y otra particularidad, ¿no es cierto?, de la campaña, esta que pasó, 21-22, fue que en el 31 de marzo tuvimos temperatura mínima por debajo de cero, una helada, ¿no? En esa fecha, que es muy anticipada a la fecha media de primera helada de las distintas localidades de la región. Eso es otro momento para el análisis, ya que va a ser más para los cultivos tardíos de sojas de segunda o maíz sembrado en diciembre, sin tanto impacto en los maíces tempranos, pero bueno, son distintas particularidades o las distintas temperaturas extremas, tanto máximas como mínimas, o atípicas que pasamos en la campaña 21-22. Cuando tratamos de ver las lluvias por localidad, esta es una región, como sabemos, que es muy extensa y muy heterogénea, entonces tratamos de graficar algunas localidades, en este caso 5, en los distintos puntos, norte, sur, este y oeste de la región, para entender qué pasó, ¿no es cierto? Y lo contrastamos con 3 promedios históricos que tenemos analizados, en este caso de Oliveros,
de General Arenales y de Los Cardos, también en 3 puntos geográficos distintos para ver y entender esa variabilidad zonal. Cuando vemos un poco lo que fue en abril, esto se define la recarga para la campaña 21-22, en la mayoría de las localidades, salvo Nivalducea, pero en la mayoría de las localidades llovió muy por encima de la media, ¿no?, del promedio, lo que hizo tener una muy buena recarga inicial y tener uno de los, por supuesto, mejores trigos o los años de trigo históricos en la zona. Cuando ya nos metemos más hacia los meses del verano, donde se define el rendimiento, por lo menos del cultivo del maíz temprano, veíamos que hasta noviembre la foto de la campaña que veníamos transcurriendo era muy buena, fíjense, con lluvia en meses como julio, como septiembre, en noviembre muy por encima del promedio. Hasta finales de noviembre la campaña pintaba muy bien, para en algunas localidades puntuales, después en el mes de diciembre, lluvias muy por debajo del promedio, salvo en general, cuando lo vemos, perdón, en Canal, y las lluvias desde noviembre hasta marzo prácticamente estuvieron muy por encima de los promedios. También General Arenales, cuando analizamos desde el trimestre enero, febrero y marzo, con lluvias muy por encima del promedio. Pero el resto de las localidades, la particularidad es que desde fines de noviembre hasta prácticamente la primera quincena de enero, o sea, casi 50 días, donde las lluvias fueron escasas, muy por debajo del promedio, y con 2 horas de calor, como veíamos por lo menos en INTA Oliveros, que eso, por supuesto, hizo su efecto en el rendimiento del cultivo. Cuando estas precipitaciones, vemos la historia, esta es también la base de INTA Oliveros, que tiene registrados 67 años, desde el año 1955 hasta la actualidad, hasta el 2022. Estas son las precipitaciones mensuales desde julio hasta junio. Hay varias líneas, vamos a ir enfocándonos en las que yo voy marcando en el puntero. Las líneas punteadas de color negro indican el promedio de esos 67 años, cómo llovió en promedio en cada uno de los meses de esos 67 años, y después los abrimos en las 3 fases ENSO. La línea verde indica los años niño, la línea amarilla los años en neutro, y la línea roja los años niña. Donde podemos ver así rápido que en el mes de diciembre, donde se define el rendimiento, donde cae el periodo crítico del cultivo de maíz temprano, hay un fuerte efecto, una fuerte influencia de la fase ENSO, donde en los años niños llueve muy por encima del promedio y los años niña llueve muy por debajo del promedio. Cuando esto lo vamos viendo más en los meses centrados al verano o ya cercano al otoño, vemos que ese efecto o esa influencia de la fase ENSO ya se diluye, tiene menos impacto, y las lluvias en las 3 fases tienden a tender al promedio. Justamente en este periodo, febrero, es donde hacemos coincidir el periodo crítico de los maíces sembrados en diciembre. Y la otra línea que nos está faltando analizar de esta gráfica es la línea continua de color celeste, más azul claro, que nos indica lo que realmente pasó en la campaña 21-22 en Olivero, que fue, como decíamos, una campaña climáticamente conocida como Niña, pero fíjense cómo en el mes de diciembre, que de por sí en los años Niña llueve menos, por lo menos en INTA Olivero llovió mucho menos que el promedio de su fase ENSO, digamos, que en este caso que es año Niña, para ver también el impacto de la 21-22, que cuando la vemos así hizo este serrucho, con meses, por ejemplo, como enero o noviembre, con picos de precipitaciones, ¿no? Y los meses de diciembre y febrero muy por debajo de los promedios históricos y de su fase climática, ¿no? Para cerrar un poco la idea, hacemos la relación entre las 2 variables, entre lo que fue lluvia y temperatura, que veníamos analizando hasta recién. En este gráfico a la izquierda de su pantalla podemos encontrar las lluvias en distintas localidades georreferenciadas de la región sur de Santa Fe, con una escala de color donde los colores tonos más amarillos, naranjas, son las menores precipitaciones, y los tonos más azules o celestes son las mayores precipitaciones, donde las mayores precipitaciones las podemos encontrar hacia el sur, extremo sureste de Córdoba y el sur de la Bota de Santa Fe, las máximas precipitaciones, y todo lo que es el este, costa del Paraná y norte de la región, tenemos los menores registros de precipitaciones, esto solamente analizado en el mes de diciembre, ¿no es cierto?, lo que llovió en el mes de diciembre. O sea que en estas localidades más sureste de Córdoba llovió aproximadamente 130 milímetros, y en todas estas localidades llovió, como veíamos recién en Olivero, entre 20 a 30, 40 milímetros a lo sumo en el mes de diciembre. También lo mismo, para el mismo mes de diciembre, del 1 de diciembre hasta el 31, tenemos graficada la temperatura. Antes solamente la veíamos en Olivero, ahora la vemos en distintas localidades, donde vemos que es muy parecida
no hubo diferencias de temperatura en los distintos días del mes de diciembre, temperaturas máximas esto, ¿no? En las distintas localidades. Este coincide con el pico que veíamos de ola de calor de finales de diciembre, con temperatura alrededor de 40 grados en las distintas localidades, pero lo que queríamos dejar cuando veamos más adelante los rendimientos por localidades, que no fue lo mismo el impacto que tuvo esta ola de calor o esta temperatura máxima que hubo en todas las localidades, en esta zona donde el contenido hídrico fue mejor, que en esta otra zona más costera o más del norte de la región, donde el contenido hídrico fue muy inferior porque tuvimos lluvias muy escasas. Bueno, hablando de contenido hídrico, también queríamos mencionar lo que fue el contenido o cómo evolucionó, cómo fue en los distintos meses puntuales o definitorios de la campaña 21-22, arrancando en junio. Estas son imágenes que nos brinda satelitales que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional junto con INTA y junto con la facultad, con la UBA, donde marca el contenido hídrico del agua útil expresada en porcentaje hasta los 2 metros. Arrancamos en junio del 21, como veíamos la mayoría de las localidades con buena recarga, arrancamos nuestra zona con recarga aproximadamente entre el 70 y el 90% del perfil o del tanque recargado. Cuando nos metemos en septiembre, el momento en el que implantamos el cultivo de maíz temprano, en este caso, veíamos que ya las recargas o el valor de agua útil era un poco inferior. Estamos en torno al 50 y al 70% de agua útil en nuestra zona. Ya en el mes de diciembre, como veníamos viendo, después de haber pasado ese mes, ¿no es cierto? Esto de la imagen satelital del 25 de diciembre, todo ese mes de falta de lluvia en la mayoría de las regiones, teníamos un contenido hídrico muy bajo. Para allá realmente y definidamente cuando entramos a enero, esta es 15 de enero del 2022, ya en el año 2022, ya estamos en una condición hídrica muy mala en toda la región y en toda el área agrícola y en todo el país, podríamos decir, donde el contenido hídrico era malísimo, de 0 a 2 metros, alrededor de un 10%, ¿no es cierto? Cuando vemos febrero ya se revierte la situación hídrica, empieza a llover otra vez, pero sigue siendo bastante deficitaria. Y bueno, y esta foto o esta imagen está pegada del 20 de abril, cuando vuelve a recargar y en qué nivel se recarga, para ver un poco, darle pie a Darío cuando hable de estrategias para la campaña 22-23. Bueno, eso en cuanto a lo climático. Ahora vamos a tratar de dilucidar o de analizar lo que pasó o lo que nos dejó o lo que nos deja de enseñanza, que siempre es muy jugoso, la base de datos. La misma ya es una base que tiene 24 campañas. Tenemos desde el año 98, la campaña 98-99 hasta la campaña 21-22 en análisis, donde en la última campaña, en los 17 CREAs que hay analizados, ahora en la actualidad en la región hay un CREA ya dado de alta de manera formal y uno en formación, pero hasta la campaña pasada había 17 CREAs dados de alta y analizados en la base, que se implantaron 70.000 hectáreas de maíz temprano, en 900, casi 1.000 lotes, un promedio de 70 hectáreas por lote, un rendimiento promedio de la última campaña en estos 17 CREAs que tenemos informado de 98 quintales, y un rendimiento máximo obtenido en uno de los lotes de uno de esos productores de esos grupos CREA de 168 quintales, en la 21-22. Cuando vamos al histórico, la base cuenta ya en maíz temprano, ¿no es cierto? Solamente siempre hablando de maíz temprano, cuenta de casi 1 millón de hectáreas, 951.000 hectáreas, en 2.000 lotes analizados, un rendimiento promedio algo mayor en la última campaña de 106 quintales y un rendimiento máximo informado de 177 quintales. Cuando esto mismo lo analizamos en cuanto a la nutrición, tenemos algo muy similar en lo que fue la campaña 21-22 y el histórico, en cuanto a los distintos kilos de nutrientes agregados. Kilos de nitrógeno, 135 kilos en la última campaña, 130 en el histórico, muy similar. Kilo de fósforo elemento, no de pentóxido, de elemento, 28 kilos tanto en el histórico como en la última campaña. En kilos de azufre agregado, muy parecido también, 13 en la última campaña, 2 en el histórico. Y en kilo de zinc estamos en 0,86 kilos en la última campaña y 0,73 kilos de zinc agregado por hectárea, todos estos nutrientes agregados no vía fertilizante. Un poco para empezar a entender o cuando veamos más adelante a los análisis de rendimientos, hace un par de años en la región se hizo un trabajo titulado como esta placa slide titulado Ambiente Sur de Santa Fe, para tratar de entender la heterogeneidad o la variabilidad
tanto edáfica y climática, que existe en una zona tan extensa que tiene 360, 370 kilómetros de norte a sur y 300 kilómetros en sus extremos de este a oeste. Es una zona muy grande. Entonces hizo un trabajo de ambientación dividido en cuanto a los tipos de suelos y a la variabilidad climática, y se los agrupó en estos distintos núcleos o dominios edáficos, que están representados en los distintos colores. En esta zona podemos ver la pampa ondulada en color amarilla, junto con la pampa llana santafesina, que está un poco más al norte, donde básicamente en estas dos los suelos predominantes son los argidoles típicos. Más hacia el este de la región, a la zona costera, ¿no es cierto?, del río Paraná, alrededor de la ciudad de Rosario, tenemos la zona conocida como justamente Costa del Paraná, donde ahí los suelos que predominan son argidoles vérticos, mucho más pesados, ¿no es cierto? Y ya en el extremo más oeste o suroeste de la región, o sureste de Córdoba, suroeste de Santa Fe, sureste de Córdoba, tenemos el dominio edáfico conocido como pampa arenosa, que lo dividimos en dos según su régimen hídrico. Más hacia el lado de la provincia de Santa Fe, la pampa arenosa údica, con lluvias por encima de los 900 milímetros, y más hacia la provincia de Córdoba, la pampa arenosa ústica, ¿no es cierto?, donde las precipitaciones promedio son menores a 900 milímetros. Y ahí predominan los suelos apludoles y aplustones. Bueno, una vez dicho esto, y conocido cómo están divididos los dominios edáficos en la región, vamos a ver los rendimientos promedio del maíz temprano que tuvimos en la última campaña por dominio edáfico, donde podemos ver que el menor rendimiento lo tuvimos en la zona o en el dominio edáfico conocido como Costa del Paraná, con 50 quintales de promedio. El segundo peor rendimiento en lo que es la pampa llana santafesina, si se acuerdan, más al norte de la región, con casi 7.000 kilos. También tenemos una zona que la nombramos como extra zona sur de Santa Fe, son aquellos miembros o productores que son de la región sur de Santa Fe que siembran en otras zonas como ser Entre Ríos, más al norte de Santa Fe, Buenos Aires, San Luis. Hay distintas provincias que no son la gran proporción de donde implantan los miembros, que también la analizamos. En este caso, esta extra zona tuvo un rendimiento promedio de 7.800, y los mejores rendimientos los podemos encontrar en la zona, en el dominio edáfico pampa arenosa, tanto el údico como el ústico, ¿no?, y en la pampa ondulada, con todos los promedios arriba de los 10.000 kilos. Cuando el análisis del rendimiento, al parte de los dominios edáficos, lo abrimos un poco más ya, viéndolo más en detalle, y lo vemos por localidad, esto es lo que pasó en la campaña en cuanto a maíz temprano, y lo vemos, como recién decía, por localidad, donde cada círculo tiene dos escalas. La primera es el tamaño del círculo. Cuanto menor es el círculo, es menor la superficie. Este tamaño de círculo expresa 16 hectáreas, y cuando mayor es el círculo, mayor es la superficie que se implantó en esa localidad. Este tamaño del círculo expresa alrededor de, ¿no es cierto?, 3.000 hectáreas sembradas en esa localidad o en esa zona. Y el color es otra de las escalas que tenemos que mirar de ese círculo. Cuando el color tiene un tono más rojo, más naranja, el rendimiento es menor. Este color hace referencia a 18 quintales, más rojo. Y cuando el tono es más verde, el rendimiento es mayor. Este verde de este tono hace referencia al rendimiento de 144 quintales. Cuando hacemos un análisis de esto, podemos encontrar dos grandes grupos. Un grupo de CREA o de localidades o de productores que están o que siembran al norte de la autopista Rosario-Córdoba, donde los rendimientos fueron inferiores, ¿cierto? Y un grupo donde, del sur al sur de la autopista, ¿no es cierto?, Rosario-Córdoba, donde encontramos los mayores rendimientos, con algunas particularidades y excepciones dentro de cada uno de estos dos subgrupos que dividimos así rápido en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, en la zona norte, donde hay menores rendimientos, hay algunas situaciones puntuales que se comportan algunas zonas más del sur, como ser este núcleo que está alrededor de la Rosa, los Cardos, el Trébol, con rendimiento un poco por ahí explicado por Napa, por el tipo de suelo y demás. Pero básicamente, cuando tratamos de explicar, cuando veamos, recuerdan el impacto que tuvo las lluvias en esta zona sur este de Córdoba y bien el extremo sur de la Bota de Santa Fe, ese contenido hídrico del mes de diciembre, correlacionado con la temperatura, acá indudablemente vemos, y otros factores, ¿no? Pero vemos que no tuvo tanto impacto como sí lo tuvo en la zona más costera del río Paraná, o más al norte de la región, donde esas temperaturas extremas, el contenido hídrico mucho inferior, sí realmente pasaron factura en el rendimiento del maíz temprano.
Bueno, acá vamos a ver el rendimiento, la superficie y rendimiento del maíz temprano en cada uno de los 17 CREA informados en la región, con la base de datos en la última campaña, donde, como veíamos, el rendimiento promedio fue de 98,3 quintales por hectárea en los 17 grupos, en las 70.000 hectáreas implantadas. Las barras nos indican la superficie, está ordenado en los CREAs que de mayor a menor superficie, y las líneas curvas nos indican el rendimiento que tuvo promedio cada grupo CREA. Justamente, si trazamos la línea promedio de estos 98 quintales, por debajo de ese promedio nos quedan los CREAs que están al norte, más al norte, o por lo menos al norte de la autopista Rosario-Córdoba, como ser Las Petacas, La Calandria, El Abrojo, Amtron Monte de Oca, Colonia Medici, San Jorge Las Rosas y Rosario, con alguna excepción, como puede ser en este caso Arenales en su promedio, pero los que quedan por debajo del promedio de lo que fue la región, como veíamos viendo a través, explicándolo a través de la lluvia, la temperatura, el tipo de suelo, de los ambientes que exploraron, que le tocó explorar el maíz temprano, son los CREAs de menor rendimiento, los de más del norte, y los CREAs que están por encima de la media son justamente los CREAs que están más al sur, suroeste de Santa Fe o sureste de Córdoba. La base también, como decíamos, tiene 24 años históricos, del 98-99 a la actualidad, donde en este caso analizamos cada uno de los años que pasó en superficie, que indican las barras, que tiene cada uno un color particular, porque lo vamos a abrir en las distintas fases ENSO. En este caso las barras de color rojo son los años climáticamente conocidos como Niña, donde hay 9 campañas en esta serie de 24 años, con 94 quintales de promedio. Las barras de color amarillo indican los años conocidos como neutro. Hay 8 campañas de esas, con 98 quintales de promedio. Y las barras de color verde, los años niño, donde tenemos 7 campañas en esta serie de 24, que fueron años niño, con un promedio de 110 quintales por hectárea. Otra cosa de aclarar acá es la consistencia. Esta serie, que sea tan larga, también está muy bueno para darle soporte a todos estos datos, porque fíjense que acá hay muy poca superficie. Esto es básicamente relacionado porque era una región con mucho menos miembros, mucho menos productores y más concentrada en alguna zona puntual. En cambio, cuando nos vamos entrando acá, ya se va estabilizando el número de grupos, el número de productores, ¿no es cierto?, que alimentan a la base. Entonces ya da una situación más de estabilidad. Pero así todos podemos concluir que en cuanto al rendimiento, en cada una de las campañas tenemos un rendimiento lineal creciente, ganando aproximadamente, según esta ecuación, 0,8 quintales por hectárea año a través de estas 24 campañas. Cuando vemos qué nos dice la base, cómo venimos sembrando, cómo vienen sembrando los miembros de la región el maíz, tanto en fechas tempranas o sembrado en septiembre, o en fechas tardías, sembrado en diciembre, salen algunas cosas para ver y analizar. Esto está cortado o está analizado a partir del año 2001-2002 hasta la actualidad, donde vemos que los primeros 7-8 campañas, prácticamente el 80%, con algunas particularidades en alguna campaña, pero prácticamente el 80% o más del maíz que sembraban los miembros CREA de la región sur de Santa Fe era sembrado en septiembre o temprano, hasta la campaña 2008-2009, que recuerda fue una campaña también de una sequía muy importante, donde esa tendencia empieza a revertirse y se empieza a incorporar el maíz sembrado en diciembre en los planteos, hasta llegar a la campaña 13-14, que toma su máxima proporción el maíz, este tipo de maíz, el maíz tardío, donde se llega a implantar prácticamente, o se implanta el 60% del maíz que se sembraba en la región, era sembrado en diciembre, y el 40% era sembrado en septiembre. Luego de ese año vuelve otra vez a revertirse, vuelve a tomar cada vez más protagonismo en las sucesivas campañas del maíz temprano, hasta llegar otra vez a estas últimas 3, esta última y las 2 anteriores, estas últimas 3 campañas, donde a una situación del inicio, por lo menos de esta serie, donde estamos con niveles del 80 al 85% del maíz temprano y el resto maíz tardío. Vamos a ver ahora, en base a lo que veamos con Darío, de estrategia y demás, cómo van a terminar implantando o cómo va a terminar siendo la proporción que sembremos del maíz en septiembre o en diciembre, dependiendo de un montón de variables que Darío nos va a tratar de ayudar a pensar ahora en el próximo bloque. En cuanto a la nutrición, la campaña pasada veíamos los promedios que están acá también escritos otra vez cuando veíamos el resumen de la base de datos, y lo abrimos por CREA, al margen de los promedios lo abrimos por CREA como
agregó nutrientes, eso solamente nutrientes agregados vía fertilizante, cada uno de CREA, cada uno de los grupos CREA, solamente haciendo foco en el nitrógeno, en el fósforo y en el azufre. También la mayoría de los CREA vienen fertilizando con zinc, que vamos a ver después las respuestas y demás, y va a estar Fernando García más adelante, la importancia que tiene este cultivo en el maíz, sobre todo temprano. Pero en este caso están los tres nutrientes, macronutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo y azufre graficados, donde en promedio decíamos que 135 kilos de N agregados por los 17 CREA de la región, donde hay CREAs por ahí tiodolina, que está un poco por encima del promedio, y otros CREAs más por debajo, pero el resto de los CREA en torno a la media de esa de 135 kilos de N agregado, un equivalente a 294 kilos de urea, el commodity o el fertilizante nitrogenado más utilizado por los miembros de la región. En promedio se fertilizaron 28, o se agregaron 28 kilos de fósforo elemento, eso nos da entre 120 y 123 kilos de monoamónico, la fuente fosforada más utilizada por los miembros de la región, y se fertilizó en promedio con 13 kilos de azufre, que eso nos da en promedio, que ese promedio nos da el equivalente a 62 kilos de sulfato de calcio, y la fuente sulfatada más utilizada, ¿no es cierto? Bueno, un poco para meternos en la genética, lo que tratamos de ver y analizar de la base, el ranking de híbridos más sembrados de esas 70.000 hectáreas. Vamos a hacer un poco la lupa en estos 5 híbridos que fueron los más sembrados en la región, entre un 6 y un 8%, donde el 8%, el 8,3% corresponde al 72-70, que fue el más sembrado, pero muy de cerca, seguido por el resto, estos 5 prácticamente con mucha paridad y mucha, vamos a decir, diversidad en cuanto al semillero y genética. El 72-60 es el híbrido más sembrado, seguido por el 22.6 de Breván. También el Nidera en tercer lugar, 77-61, el Pioneer el 18-15, y otro de Cal entra entre los 5 más sembrados, que es el 72-72. Eso es solamente para ver el ranking en cuanto a superficie de los híbridos más sembrados en por lo menos la campaña pasada en la región sur de Santa Fe. También le queremos ver los datos, que esto nos ayuda y cuando nos sentamos a hacer la compra del libro, a planificar la campaña, siempre la mayoría de los asesores, de los técnicos, junto con los miembros y los productores, miramos lo que sale en las redes. La región sur de Santa Fe, aparte de la red de maíz temprano, está de comparación de rendimiento, también está en maíz tardío, en trigo, en soja, ¿no? Y bueno, entre otras cuestiones como la red de nutrición, la red de cultivo de servicio. Ahora nos vamos a detener en la red de comparación de rendimiento de maíz temprano. Esta última campaña se implantó en 13 sitios, 13 localidades, para tratar de tener la mayor representatividad esa agroecológica que decíamos de la región y poder hacer un análisis mucho más jugoso con todos estos híbridos participantes que ustedes ven a su izquierda, ¿no? Donde está el rendimiento promedio de cada una de las campañas, de cada una de las localidades, perdón, y los distintos colores indican una diferencia estadística entre cada uno de los híbridos, si es diferencia estadística significativa o no, en el análisis conjunto y dentro de cada una de las localidades. Hay muchas particularidades, esto va a quedar como información, está circulando el informe y demás, o lo pueden pedir. Así como el rendimiento, también se analiza o se saca el dato de la humedad cosecha, que está expresada acá, en cada una de las localidades y en el análisis conjunto de cada uno de los híbridos. Y esto es una de las cosas que se hace después de recolectar toda la información a campo, es el análisis, ¿no es cierto?, conjunto, realmente con un equipo liderado, bueno, por Lucas Borrás y toda la Comisión de Agricultura, donde esto queríamos traerlo, porque viene saliendo repetido en los últimos análisis que se hacen, que explican o cuáles son las variables que mayor impacto o mayor explicación tienen la variación de rendimiento. Cuando vemos eso, vemos que el 91% de la explicación del rendimiento se debe al sitio, o sea, se debe al ambiente. O sea, se debe al tipo de suelo, a la lluvia, a la profundidad de la napa, a la nutrición. Se debe al ambiente al que yo coloco o al que yo expongo el cultivo. Con esto no quiero decir que la genética que explica el 1,4% no sea importante, al contrario, hay muchísimas particularidades y no hay que errar o hay que tratar de errar lo menos posible en la elección del híbrido, en su perfil sanitario, en la densidad que lo coloco, la nutrición, porque hay muchísimas diferencias, pero sí vemos que una gran proporción de la variación del rendimiento se debe al ambiente en el cual se desarrolla el cultivo. Y el 2,8% lo explica la interacción entre el genotipo y el ambiente. Cuando vamos a la explicación de por qué varía la humedad de los distintos híbridos en promedio,
El sitio tiene la mayor importancia de todas las variables, el 71%, pero ya la genética, a diferencia de la variación en rendimiento, sí toma un mayor impacto, y la interacción entre genética y ambiente también toman otro impacto, otro peso relativo mayor que con respecto a explicar el rendimiento. Esto del genotipo, bueno, por supuesto, básicamente a lo que es la longitud del ciclo, lo que es la tasa de secado y un montón de otras cuestiones que explican la variación esa en humedad. Esto va a quedar el ranking del resumen de lo que veíamos antes, de todas las localidades resumidas, el rendimiento promedio, el análisis conjunto, con los diferentes colores porque expresa las diferencias estadísticas significativas, y el ranking, ¿no es cierto?, de las distintas humedades a cosecha, de los que menos humedad tienen, que es una de las situaciones deseadas, hasta los que más humedades a cosecha se registraron en promedio en las 13 localidades que se hicieron los ensayos. Bueno, y por último, y para cerrar, queríamos dejarle esto para ayudarle a interpretar cuando ustedes lean o les lleguen estos informes. Esto no, están graficados en cada uno de los puntos el rendimiento promedio que tuvo en esas 13 localidades cada uno de todos los híbridos participantes, donde los podemos dividir. Por supuesto, en este eje está el rendimiento, los híbridos que están más corridos a la derecha de su pantalla, o todo este grupo de híbridos, son los que mayor rendimiento promedio tuvieron, y todos los que están corridos más a la izquierda son los que menor rendimiento promedio tuvieron. Por lo menos la última campaña, ¿no?, que veíamos con la particularidad que tuvimos en las distintas localidades. Y cuando lo vemos en el eje, ¿no?, vertical, podemos ver dos conceptos. Uno, el de adaptabilidad, ¿no?, cuando estoy parado del 1 para arriba, es los híbridos que son más adaptables, y la adaptabilidad entendida como aquellos híbridos que ante una mejora de la calidad ambiental se van a comportar respondiendo con mucho mayor rendimiento. Y estos híbridos que están debajo de este valor, que es 1 acá, que es un coeficiente de regresión, ¿no?, son los híbridos con mayor estabilidad. Entendida la estabilidad como aquellos híbridos que no van a modificar mucho su comportamiento ante una mejora o ante un deterioro del ambiente. Entonces podemos trazar básicamente estos 4 cuadrantes, donde tenemos los híbridos de más adaptabilidad, de más estabilidad, y los híbridos de mayor y de menor rendimiento, y ustedes, cuando se sienten a planificar con sus asesores, con sus técnicos y demás, pueden elegir en qué situación o en qué híbrido están buscando, ¿no?, de acuerdo a la calidad ambiental, a la fecha de siembra, a la densidad, al perfil sanitario y todas las características que nos brindan cada uno de los distintos materiales que tenemos disponibles. Así muchas gracias, y damos esta la primera parte donde tratamos de analizar o ver un poco qué pasó en la campaña 21-22 para darle pie a Darío, que nos va a traer o hablar de las estrategias para la campaña que viene del 2022-2023 para el cultivo de maíz.